¿Qué tal, curiosas y curiosos del derecho? Bienvenidos, y como avanzaba os voy a hablar de la ley Rider. Esta ley ha sido una modificación del Estatuto de los Trabajadores que se aprueba el día 11 de mayo y básicamente es el Real Decreto 9/2021 de 11 de mayo por el que se modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales a las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. Lo que ha hecho este Real Decreto, simple y llanamente, es modificar una pequeña parte del Estatuto de los Trabajadores y adicionar otra más, en la que va a decir simplemente que todos los trabajadores que se dediquen al reparto para este tipo de plataformas, Globo, Deliveroo, por ejemplo, que se dedican al reparto, ya os digo, de comida mayoritariamente, o no, porque Globo se dedica al reparto en general, pero a través de plataformas digitales que utilizan ciertos algoritmos, pues son trabajadores por cuenta ajena. ¿Y esto qué quiere decir? Actualmente, o hasta ahora, lo que hacían estas empresas digitales es lo de contratar a trabajadores de forma como autónomos, ¿vale? Es decir, tú querías trabajar en esta empresa, tenías que darte de alta como autónomo, básicamente, tener un medio de transporte, incluso tenías que comprarles tú o alquilarles lo que era el cacharro con el que repartías. ¿Y esto por qué? Muy sencillo, porque como trabajador autónomo la empresa principal tiene menos obligaciones de cara a bajas médicas, de cara a vacaciones, de cara en cuanto a responsabilidades como empresario. No es un empresario, son empresas, son profesionales, pues que trabajan, digamos, al mismo nivel. Si eres autónomo, se supone, teóricamente, que eres un empresario, llámalo X, y por lo tanto estás en una igualdad de posiciones. Como trabajador, tú dependes de la empresa y en ese caso la empresa tiene un montón de responsabilidades, pues temas salariales, laborales, etcétera. En caso de que te quieran finalizar el contrato, te tienen que despedir, te tienen que pagar una indemnización si es un despido objetivo, etcétera. Entonces, todo este conglomerado de responsabilidades con un autónomo se quita. Tú pagas una factura a final de mes y ya está. ¿Pero qué hacían estas empresas? Sencillo. A través del algoritmo, como he hablado en anteriores vídeos, tengo el vídeo de Globo, tengo el vídeo de Amazon, lo que hacen es que al trabajador le asignan una serie de repartos en función de una serie de factores, entre los cuales uno de ellos es, por ejemplo, la opinión de los clientes finales que opinan de ti, y si tienes buenas referencias, perfecto. Luego encima, si tú prestas servicios en unas franjas horarias que son, hay algunas empresas que le llaman franja diamante, si no recuerdo mal, en la que digamos es la de máxima afluencia, en la que necesita más trabajadores, te premian. Entonces hay un sistema de premios y sanciones. Si trabajas mucho en ciertas horas y demás, te premian con más repartos y te asignan más, y si te dan menos, te dan menos. Bueno, esto lo que ha dicho el Supremo, esto ya fue el año pasado, es que estos trabajadores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, son falsos autónomos y por lo cual se tienen que modificar y reconocer esa relación laboral. Ahora, ¿qué ha pasado? Que esto se ha traspasado al gobierno y ha realizado una modificación del estatuto, y es aquí donde este es el Real Decreto 9/2021 y aquí te hace una serie de explicaciones de que las tecnologías de la información a día de hoy han avanzado y las relaciones laborales también. ¿Qué quiere decir eso? Que no por el hecho de trabajar en base a un algoritmo, de trabajar cuando tú quieras, activarlo, desactivarlo y demás, puedas ser autónomo. La dependencia, que es uno de los requisitos, y la ajeneidad de la relación laboral, aunque se haga como se ha hecho hasta ahora con estas empresas, sigue existiendo, ¿vale? Porque uno de los requisitos para detectar si eres falso autónomo es el tema de la dependencia y la ajeneidad. Son dos características que en la relación laboral existen y en los autónomos no. Pues el Supremo determinó que existía dependencia a esa empresa principal por el rider y ajeneidad también, pese a que por el tema de cobros, básicamente, porque al final cobraba la empresa principal y luego se lo pagaba a ese trabajador, que pueden ser comisiones, es decir, no es incompatible el hecho de que un trabajador cobre por trabajar más, o trabajar menos, o trabajar cuando quiera, o deje de trabajar. Puede ser un trabajador perfectamente. Y han hecho esta modificación, que ya os digo, es súper sencilla. Todo esto para un artículo que básicamente añade en el artículo 64.4 una redacción que es un derecho de los miembros del comité de empresa y representantes de los trabajadores ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. Esto es lo que os decía, estas empresas utilizan unos algoritmos en base a opiniones de trabajadores, trabajar en determinadas
determinadas zonas, etcétera, y te dan un sistema de premios o incentivos y castigos, ¿no? Lo que sería básicamente la dependencia. Entonces, los comités de empresa a partir de ahora tendrán derecho a acceder a esto para saber qué parámetros se utiliza, pues para que un trabajador tenga más trabajo, más horas, menos horas. Esta es el artículo único. Y luego se añade una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, un articulito más para que nos entendamos, que dice: por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume, incluida en el ámbito de esta ley, la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras, es decir, empresas como estas Globo, etcétera, que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita mediante la gestión algorítmica de servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital. En latín paladino, que utilicen una aplicación de Uber, Globo, etcétera. Punto pelota. Que no hay un centro de trabajo, un jefe, sino que lo hacen a través de la app. Eso es lo que dice. Se establece como presunción que son trabajadores por cuenta ajena. Un trabajador asalariado de toda la vida. Ahora, me dirás, ¿qué pasa con los riders a partir de ahora? Lo primero, esta ley se va a aplicar, y lo establece la disposición final, segunda, a los 3 meses de su aplicación. Es decir, el día 13 de agosto de 2021. Hasta ahora no está vigente. Pues, ¿qué pasa con esta gente, con los riders actualmente? ¿Que no son trabajadores por cuenta ajena? No, la realidad es que sí. Lo que pasa es que la ley va a obligar a partir de entonces a que sean trabajadores por cuenta ajena. Les dan, entre comillas, 3 meses para que regularicen esa situación. ¿Cómo? Pues para que lo hagan de mutuo propio. Todavía hay muchísimos trabajadores que todavía son falsos autónomos, que han tenido una relación, que tienen, incluso a lo mejor algunos tienen juicios y que pueden iniciar juicios reclamando la relación laboral anterior, ¿vale? O incluso pueden poner denuncias de inspección de trabajo para tirar 4 años para atrás. En base a esta ley ya os digo que está prácticamente, bueno, está ganado. Muy 99% ganado que un trabajador, un rider, reclame la relación laboral de los 4 últimos años. Se lo van a dar. ¿Y qué va a pasar? Que al trabajador le van a dar de alta en Seguridad Social como trabajador. Le van a cotizar como trabajador. Va a tener derecho a paro. Todo lo que haya generado desde entonces también. Y le van a devolver, aquí súper importante, las cuotas de autónomo que haya pagado. Si durante los últimos, podría ser los 4 años. Puedes pedir además la devolución de ingresos indebidos a la tesorería. Así que todos son ventajas para un rider actualmente. Primero, reclama inspección los 4 años para atrás. Si todavía tu empresa no te ha cambiado y te ha retrotraído los efectos de la relación laboral hasta cuando empezaste. Segundo, ¿qué vas a tener? Cotizaciones de los últimos 4 años máximo, porque inspección solo puede tirar 4 años para atrás y te van a devolver las cuotas de autónomos pagadas. Todos son ventajas. Y a partir de ahora, pues tendrán que ser trabajadores por cuenta ajena, contrato de trabajos, nóminas y todos los derechos laborales. Esto es verdad que ha sido muy criticado por algunos sindicatos diciendo que esto va a producir muchos despidos y por otros diciendo que son medidas insuficientes. Ya veremos cómo queda. Ahora, tema presunción. Eso es un tema importante. Se dice que se presume que todos estos trabajadores, ¿no? Ya vamos a ir a la disposición adicional 23ª, presunción de laboralidad. ¿Qué quiere decir presunción de laboralidad? Que, salvo prueba en contrario, se va a determinar que esa persona es un autónomo. Ahora, imaginemos que puede ser que un rider diga, no, yo no quiero pasar a trabajador por cuenta ajena porque de verdad soy autónomo, porque trabajo para Deliveroo, para Uber, para 3 empresas más. Ese trabajador es un autónomo de verdad porque está trabajando en 3, 4 o 5 sitios probablemente. O a lo mejor tiene una empresa de transporte y también se dedica puntualmente a eso. Entonces esa persona va a tener un problema, la empresa, de cara a inspección de trabajo, porque van a presumir que es trabajador. Ahora, se admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Que si ese trabajador o la empresa acredita, no, mire, es que este trabajador, este falso autónomo, autónomo, además trabaja aquí, allí, tiene su empresa, pues está rompiendo la presunción de laboralidad, de que decir que por regla general son todos trabajadores. Regla general, salvo que demuestres lo contrario. Entonces, existe la posibilidad, sí, pero en los casos que sea cierto, que esos riders sigan siendo autónomos. Así que no es tampoco blanco o negro, hay matices, por supuesto, pero obviamente dependerá de cada situación. ¿Qué vías hay para reclamar la relación laboral? Primera, podéis poner una denuncia a inspección de trabajo. Ponéis denuncia y se puede retrotraer, es decir, investigar los 4 últimos años si habéis trabajado en estas empresas. Teóricamente lo que harían es transformar vuestra relación de autónomo a trabajador por cuenta ajena, con los efectos de cotizaciones, que podréis tener desempleo, antigüedad en la empresa y demás.
Además, os devolverán las cuotas pagadas como autónomos. Punto número 2. ¿Qué podéis hacer si no es la denuncia de inspección de trabajo? Poner una demanda de reconocimiento de derecho de relación laboral. Vas a un abogado y solicitas. Lo que pasa es que solo puede ser un año para atrás. Si tienes menos de un año de antigüedad, puede ser una modalidad que te puede servir. Solicitar a la empresa que se reconozca la existencia de una relación laboral. ¿Va a ser viable? Por supuesto. Muy probablemente la ganes porque teniendo en cuenta que hay una ley nueva, que hay sentencia del Supremo y demás, blanco y en botella. Lo que me extrañaría es que estas empresas no lo hagan voluntariamente, porque se pueden ahorrar mucho dinero, porque en una inspección de trabajo les pueden sancionar, les pueden poner recargos y demás, y si lo hacen voluntariamente habrá recargos pero menos. Y la tercera vía, ¿cuál sería? Pues no hay tercera vía. Ya está. Denuncia o reclamo demanda. Podéis hacer cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Es posible que la más viable sea la denuncia de inspección de trabajo. ¿Por qué? Primero, es gratuita. Es gratis. Aunque es verdad que a lo mejor es más larga y tediosa a veces. Segundo, pueden investigar 4 años para atrás, mientras que en la demanda solo podrás mirar el último año. Entonces yo personalmente tiraría para inspección de trabajo. Porque además, como ya es una ley, para que me entiendas, las empresas tienen la obligación de hacer esto. Obligatoriamente van a hacer el cambio. Es que no va a haber otra. Simplemente pondrás la denuncia, la empresa, la inspección de trabajo le requerirá para que modifiquen eso y ya. Y luego solicitáis vosotros, que eso lo tenéis que solicitar, es la devolución de ingresos indebidos por la Seguridad Social. ¿Vale? Devolución de las cuotas de autónomo que habéis pagado. Que eso es dinero.